Vamos a compartir, vamos a traer una palabra en esta mañana. Y es una historia que todos casi conocemos, que se presta muchas veces para tocar diferentes temas. Así es la palabra de Dios, maravillosa. La gracia de Dios es abundante. Y de un pasaje puede haber muchos mensajes. Yo he escuchado esta historia y la he escuchado de diferentes maneras, y no me cabe la duda que está enriquecida la palabra del Señor. Y esta historia pues es la historia del hijo pródigo, donde tú sabes que despilfarró todo lo que tenía, toda la herencia que él recibió, y ahora nosotros lo encontramos viviendo a él entre cerdos. Y yo en esta mañana quiero hablarte, y quiero que me pongas mucha atención y que tengas paz en tu corazón. Quiero hablarte en esta mañana cómo tú puedes ser libre, cómo tú puedes ser libre, cómo liberarte. Porque a veces ni siquiera sabemos que traemos cargas, que traemos ataduras. Y cuando la historia de este hijo pródigo llega a un momento importante, porque llega el momento de la reflexión. Casi siempre uno medita cuando está en una situación difícil, casi nunca antes. Ya sea cuando estamos en problemas, en enfermedades, en una encrucijada donde no sabemos cuál camino tomar, es donde empezamos a reflexionar, porque llega la necesidad. Siempre que llega la necesidad, está la oportunidad para cambiar el rumbo y el destino de nuestra vida. Y lo voy a volver a repetir. Siempre que llega la necesidad, está el momento para cambiar el rumbo de nuestro destino, para poder decidir tomar un camino correcto. Cuando llega la necesidad, esa necesidad puede ser emocional, mental, física, espiritual, sobre todo económica, que es el último. Pero hay esa necesidad en la persona, y es cuando se conecta o logra, como dice la Biblia, que el hijo pródigo volvió en sí, ¿verdad? Y eso de volver en sí, hay mucho que hablar ahí, pero yo lo quiero referir al momento en que él reconoce su situación en la que está. Reconoce en lo que está viviendo, que no debería de vivir, como muchos de ustedes a veces, no sé, o algunos de ustedes, están viviendo cosas que no deben de vivir. Y que usted se pregunta, ¿por qué estoy en esta situación? ¿O por qué estoy pasando esto que no debo de pasar? Entonces, él reconoce. Y él reconoce que necesita la ayuda. Una de las cosas que yo he escuchado, y si hay alguien aquí que sabe, me puede corregir. Una de las cosas que yo he escuchado cuando van al grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿sí has oído ese grupo, verdad? Dios bendiga a grupos Alcohólicos Anónimos, hacen una excelente labor. Pero yo he oído que cuando llega la persona que llevan ahí para que reciba la terapia, lo primero que le dicen ahí al recibirlos, o al recibir a la persona es, ¿reconoces tu necesidad, que traes un problema y que quieres cambiar? Y de ahí, de lo que esa persona diga, depende todo. Porque si la persona dice, me trajeron a la fuerza, yo no quería, pero mi familia, no, ¿saben qué? Regrésense, porque aquí no vamos a hacer nada. Hay ocasiones que con las personas que no se dejan, no se puede ayudar. Por más que tú las quieras ayudar, no podrás ayudarlas porque no se prestan, porque no se dejan. Y una vez que el alcohólico consuetudinario reconoce que tiene un problema y reconoce que hay una necesidad y que hay un vacío, entonces le dice el que lo recibe, el padrino o quien sea, adelante. Y ya lo que está adentro, pues ya no le diga, porque pues, yo ya eso no lo sé. Pero siempre llega el momento en que tiene que reconocer que necesita la ayuda. Como nosotros cuando venimos a Cristo, llegó el momento en que reconocimos nuestra necesidad, en que teníamos que pedirle a alguien que nos ayudara. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, muchas veces el ser humano sin Dios busca los atajos para salir de los problemas. ¿Y cuáles son los atajos? Los caminos fáciles
El que no conoce a Dios, por ejemplo, busca al brujo, al hechicero, al adivino, al espiritista, a que le lean la carta, a que le den una barrida, de cartera y todo, porque les gusta, ¿verdad? Y buscan los caminos fáciles porque no conocen a Dios. Otros un poco más inteligentes buscan al psicólogo, al terapia, ahora en lo moderno, doctora, ahora el coach, ¿verdad? Estoy para el coach, ¿verdad? Yo les comparto que soy coach de varios empresarios, ¿verdad? No les enseño nada, pero ya, ahí nomás quieren escuchar. Ni les enseño nada, nomás los escucho, se desahogan, ¿verdad? Pero hoy los más así un poco inteligentes buscan psicólogos, psiquiatras, un coach. Pero ya el momento en que no se puede, ¿verdad?, en que rebase esa capacidad humana, es donde necesitan buscar a Dios, que es la mejor decisión. Cuando el hombre busca a Dios y que dice: yo necesito que Dios cambie mi situación, yo necesito que Dios cambie mi vida. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Buscó ayuda, porque la necesitó en el momento de su necesidad. Y fue inteligente. Ahora, ¿a dónde volvió? Volvió al Padre, de donde salió, porque se dio cuenta que no debería de estar sufriendo. Tú como hijo de Dios, y si tú no eres hijo de Dios, pues en esta mañana dale tu corazón al Señor, en esta mañana arrepiéntete, en esta mañana reconoce a Cristo como tu Salvador y dile: Señor, aquí está mi vida y hazla como tú quieres. Pero si ya eres cristiano, no tienes por qué estar sufriendo, ¿verdad?, lo que realmente estás sufriendo o lo que estás viviendo. No tienes por qué, porque hay un Dios bueno, hay un Dios amoroso. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, fíjate lo que dice el verso 17, Lucas 15, verso 17, porque tenemos que entrar a la palabra de Dios. Lucas 15, verso 17, y aquí está la palabra que dice: volviendo en sí, en el nombre del Señor Jesús, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? Aquí perezco de hambre. Era hijo y ahora vivía entre los cerdos. O sea, qué paradoja, teniendo un padre rico, viviendo ahora como un miserable. Escúchame lo que te digo. Y ese es un cambio tremendo que le cambió la vida, ¿verdad? Porque de tenerlo todo, ahora no tiene nada. Y lo más triste de esta historia es que el dueño de los animales tenía comida para ellos, pero no para el jornalero. Fíjate qué cosas. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier gente que tiene empleados, lo primero que le preocupa es el empleado, que esté bien, que tenga seguro social, que tenga todas sus prestaciones, que tenga sobre todo el sueldo. Muchos patrones dicen: aunque no me quede un peso, pero mis empleados son primero. Y le pagan, porque te preocupa el empleado. Pero en esta historia, cuando tú ves, porque él estaba trabajando, no estaba de haragán. ¿Sí estás oyendo lo que estoy hablando? Estaba trabajando, pero no tenía comida para él, porque la Biblia dice más adelante que él comía de las algarrobas que le daban a los animales. Entonces, esta era una cosa tremenda y deplorable. Él estaba prácticamente, porque él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre viviendo en la abundancia de pan? Y dijo: y yo aquí estoy muriendo de hambre, o estoy pereciendo, o perezco de hambre, dice la palabra del Señor. Ahora, déjeme hacer un alto y déjeme hacer un paréntesis aquí. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos estamos también teniendo hambre emocional o hay hambre emocional en nuestra vida? Escúchame lo que te digo. Hay un hambre espiritual, a lo mejor no un hambre natural, pero hay un hambre espiritual, hay un hambre emocional. Y la única persona que no puede ser libre o que no es satisfecha es la que no reconoce que necesita la ayuda para ser libre. Muchas veces tú vienes a la congregación, muchas veces tú estás aquí, tú ya eres cristiano, ya conoces de la palabra, te reúnes con nosotros, pero muchas veces hay como un vacío, hermano. Hay un vacío porque vienes a la casa de Dios, ¿sí? Y como que dices, como que no sé cuántos de ustedes, perdónenme que me salga tan pronto, pero yo no sé cuántos de ustedes en natural, de pronto ya comieron o cenaron, pero es: ay, tengo un huequito, viejo. Y el marido, que no es tan generoso, dice: ay, ya vas a empezar. No me digas que quieres que te traiga algo. Pues sí, tráeme algo.
No, y a veces le sale más barato darle para que coma ella que mandarlo a comprar cosas, porque que papitas, que sabritas, que palomitas, que yogur, que todo le trae así como 300 pesos. Ya, pues a ver si con eso. ¿Sí has escuchado eso de que me queda un huequito? O a ti mismo, comiste en tu casa, sí, bien padre, ¿no? Una oreja de elefante, así bien a todo dar, con sus papas a la francesa, su aguacate, su ensalada, sus frijoles refritos, sus tortillas a mano. Y tú, hay talento abajo si quieres. Puedes salir a comer. Y tú comes y tú dices, me quedó hambre, me queda un huequito, algo como que dices algo, y de pronto buscas una mañita, le llamamos así mañita, ¿verdad? Un elotito, un trolelote de a 10, no de a 20, así, ¿no? O de a 30, no sé cuánto cuesta, porque te queda un hueco. Pastor, ¿a dónde quiere llegar? Que muchas veces nosotros estamos en la congregación y tenemos un hambre a veces emocional o espiritual, donde no nos llena algo, donde nos falta algo, como que no conectamos en esa parte donde está el suministro espiritual, donde está Dios llenando nuestra vida, porque no podemos dejar de decir que Dios es el que nos llena completamente y que estamos en Cristo completos. Todo el que tiene a Cristo en su corazón está completo, no hace falta nada, porque Pablo decía, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Pero a veces por alguna razón usted se siente vacío, como que le falta algo. Viene a la reunión y todavía escucha la palabra, y ahorita con la palabra, y no, la palabra no funcionó, la alabanza tampoco, y te vas con esa sensación de hambre. Hay algo que está pasando ahí, hay algo, y no es que Dios se haya equivocado, o no es que Dios no pueda hacer alguna cosa. Lo que pasa es que sin darnos cuenta hay situaciones en nuestra vida que no hemos nosotros arreglado interiormente, como el hijo pródigo. Lo del hijo pródigo era un hambre natural, pero él arregló situaciones espirituales también. A veces lo natural es relativo a lo espiritual, porque toda verdad es paralela. Lo que pasa en la tierra pasa en el cielo. ¿Sí me hago entender en esta mañana? Bueno, y aunque no me entienda, ya lo dije también como quiera. Entonces, muchas de las ocasiones nosotros no hemos descubierto o no hurgamos y no buscamos en esa interior, en esa parte del corazón donde hay situaciones que yo necesito resolver. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos esa hambre espiritual. Amén. Ahora, fíjese lo que dice el verso 18. Vaya al verso 18, por favor. Y el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escúchame, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hay dos cosas importantes que hay que aprender, que muchas de las veces no nos hemos arrepentido como el hijo pródigo, ni con Dios y ni con nuestros semejantes. Porque ese versículo nos dicen dos cosas: he pecado contra el cielo y he pecado, o sea, he ofendido a Dios, porque le pidió la herencia antes de tiempo. Y pedir la herencia antes de tiempo era como decir, no me importa la hora que mueras, yo lo quiero lo mío, yo no me voy a esperar a que tú mueras, yo quiero lo que a mí me pertenece. Era una ofensa, era una falta de respeto, porque no se estaba esperando normalmente la herencia se entrega cuando muere, y entonces hay un testamento. Este dijo, no, a mí no me importa el testamento, a mí dame lo que es mío, yo voy a disfrutar mi vida. Y le había faltado el respeto a su padre, no lo estaba honrando a su padre. Y por eso dice la Biblia, es muy enfático que la Biblia dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Entonces, muchas veces, póngame atención, muchas veces las ataduras, porque son ataduras espirituales, vienen porque tenemos ligadas personas a nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir cuando dice ligadas, pastor? Que las vemos hasta en la sopa, que hemos tenido sentimientos encontrados con esas personas por causa de rechazo, por causa de odio, por coraje, por venganza, y están en lo más profundo de nuestras entrañas, ¿verdad? Y sin
sin darte cuenta, tú has estado atado con esas vendas mágicas que no te has dado cuenta porque no has perdonado. Tal vez porque te abandonó el padre, la madre, y muchas de las veces, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? No nos hemos dado cuenta que hemos estado dejando que haya cosas y ataduras en nuestro corazón, y muchas veces nosotros no hemos entendido esto, que hay que sacarle la honra a nuestros padres a como dé lugar, y hay que bendecirlos. ¿Estás oyendo lo que estoy hablando? Póngame atención lo que estoy hablando. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de sacarle la honra? Porque muchas veces tú puedes tener argumentos válidos, tú puedes tener la razón del mundo, porque tu padre te abandonó, te dejó, te regaló, nunca un cumpleaños, nunca se acordó de ti, se fue con la otra, dejó a tu madre. Tú puedes tener muchos argumentos para no poderle dar a ese viejo, en cariño lo digo, y a esa viejita en la casa, por la amargura del corazón. ¿Sí? Tú dices, no merece ni un cacahuete partido por la mitad, no merecen que yo les llame, pero eso de ahí donde está el problema tuyo, porque tú como hijo de Dios, tú no estás tratando de honrarlo porque lo merece, tú estás tratando de honrarlo porque la Biblia lo dice, porque la palabra me lo enseña, y la palabra está sobre mis emociones. El problema de nosotros es que muchas veces dejamos que la emoción envuelva nuestra mente y no nos deja entonces procesar correctamente lo que tenemos que decidir. Y es por eso que muchas de las veces nosotros batallamos para despegar en la vida como hijos. Escúchenme lo que estoy hablando. A lo mejor tú me digas en esta mañana, pastor, pero yo no tengo padre, ya no tengo madre, ya se murieron. Pues busque a alguien. Busque a alguien para honrarle. Busque al tío, a la tía, a la comadre de su mamá, a su madrina que lo bautizó, aunque haya sido en la iglesia católica. ¿Qué tiene? Pero búsquela a esa viejita que a lo mejor está allá entre las montañas y que tiene 80, 90 años. Usted le va a decir, yo vengo a honrarla. Y a lo mejor tu madrina te va a decir, ¿y por qué después de 50 años vienes ahora? Porque no conocí a Cristo, pero ahora que conozco a Cristo me he dado cuenta que yo no honré a mis padres. Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Probablemente la madrina te empiece a decir cosas, pero usted le va a decir, ahora conozco a Cristo, y ahora, madrina, yo quiero honrarla a usted como que si fuera mi madre, y voy a verla a usted como que si fuera mi madre, y la voy a bendecir como que si fuera mi madre, porque yo quiero despegar en la vida, yo quiero ser bendecida, o quiero ser bendecido, y yo quiero limpiar mi generación que traigo, que son mis hijos y que son mis nietos, porque si no, ellos no van a poder avanzar. Amén. Muchas de las veces usted ya no tiene papá y mamá, dice, ya no tengo papá. No, busque a alguien. Dile al que está a tu lado, busca a alguien. Ahora, si no encuentra a alguien, bueno, heme aquí. Aquí donde está el pastor, ¿verdad? Viejito, canoso, cachetón. No más cachetón. Pero yo puedo ser su padre, tanto espiritual como usted hónreme a mí. Aunque usted se ría, yo le estoy hablando en serio. En el caso de que sea su papá o quiera un papá, bueno, ahí está mi esposa también como su mamá. Usted diga, pastor, usted sea mi papá y mi mamá. Bueno, pues ya te voy a decir, viene 10 de mayo. Viene el día del... Sí, porque honra tiene que ver con eso. Honra tiene que ver con bendecir. Honra no tiene que ver decir te amo, no, te amo, no. Te amo, no. Te amo y te amo. Un regalito. Algo sencillo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas de las veces nosotros no podemos despegar en la vida porque tenemos eso arrastrando. Hay todo un bagaje, así se dice. Hay todo un bagaje que estamos cargando en nosotros, espiritual y emocionalmente, que no nos damos cuenta que hemos estado arrastrando en nuestro corazón por simple y sencillamente la falta de perdón que no hemos otorgado a nuestros padres o la falta de honra a nuestros padres. ¿Me están escuchando lo que estoy hablando? Entonces a veces las ataduras pueden venir por ti mismo, donde tú tal vez te has equivocado por malas decisiones y entonces no te has perdonado ni a ti mismo, ¿verdad? Que cometiste ese error. Usted a lo mejor me dice en esta mañana, pastor, es que yo no tengo que perdonarle a nadie. Pues perdónate a ti. ¿Y qué te vas a perdonar a ti? Por haberte equivocado.
Porque tú a veces eres, ¿sí me estás oyendo? A veces tú eres tan calculador, tan perfeccionista, que no te perdonas un solo error tú. Ni tú mismo te perdonas el error. Perdónate a ti mismo, porque muchas veces estás cargando con culpas en tu corazón que no debes de cargar, y eso se convierte en ataduras en el alma, ataduras en tu corazón por errores y malas decisiones que has tomado. Y por eso muchas de las veces hay ocasiones en que te has sentido frustrado, te has sentido deprimido, sin ganas y sin ánimo de nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú te has perdonado a ti mismo. A veces estás sin ganas, estás sin fuerza, y perdona lo que voy a decir, a ver, tú esquizofrénico. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, porque de pronto usted anda con una sonrisa como el pájaro loco, y a veces está tan amargado que acaba de chupar un limón entero. De pronto ríe y de pronto usted tiene una mirada así fulminante, casi como la de Superman con un rayo láser, como diciéndole, no te atrevas a acercarte porque en el siguiente te doy. Escúchame lo que te estoy hablando. Y tú dices, ¿ese cambio a qué se debe? Y aclarando, no es la menopausia, ni tampoco la andropausia, porque pues, la persona tiene 20 años, como una persona de 20 años, que es menopausia, espérame tantito. No, es posible. Eso, hermano, se llama esquizofrenia espiritual. ¿Y a qué le hallas tú? A un cambio de humor en la persona. ¿A qué le hallas tú un cambio drástico en la persona? Pues hay algo mal ahí. Hay un asunto no resuelto en el corazón de la persona, y por eso no tiene ánimo, por eso no tiene ganas absolutamente de nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es tener un arrepentimiento y una confesión correcta. Escúchame, déjame explicarte algo. Muchas veces nos arrepentimos y volvemos a hacer lo mismo. Usted me va a preguntar, pastor, ¿por qué normalmente la gente se arrepiente y hace lo mismo? Porque no se arrepiente correctamente, porque no hemos identificado lo que realmente es pecado y lo que realmente es un problema. Le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, el que el esposo no le dé dinero a la esposa, ¿es un pecado o es un problema? Es un problema de tacañez. Ese no es un pecado. Ejemplo, el que un esposo le pegue a una esposa, ¿es un problema o es un pecado? Es un pecado, porque la Biblia lo dice, que debes de amar a tu esposa como a ti mismo, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿por qué me arrepiento y por qué no hay cambios sustanciales y radicales? Porque normalmente no me arrepiento de lo que es realmente correcto. Me estoy arrepintiendo, como quien dice, equivocadamente. Mientras yo no identifique realmente el pecado por el que me tengo que arrepentir, siempre voy a estar repitiendo el ciclo del fracaso. Mis pensamientos van a producir y generar emociones, mis emociones van a producir acciones y mis acciones van a producir pensamientos. Eso se llama el ciclo del fracaso. Y si mi cabeza está mal, entonces mis emociones, ¿cómo van a estar? Y si mis emociones están mal, ¿cómo van a estar mis acciones? Mal. Y por eso a veces mi comportamiento no es el comportamiento correcto. Por lo tanto, yo tengo que tener un arrepentimiento correcto, genuino, y una confesión. Amén, hermanos. Amén. Aunque el arrepentimiento implica la confesión, pero no siempre la confesión significa arrepentimiento. Hay mucha gente que confiesa pero no se arrepiente. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay muchas veces que la gente lo dice de aquí para afuera, pero no de acá, del corazón. Escúchame. De su voz sale, pero no sale de su corazón. La Biblia es clara y la Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. La confesión no es solo que yo lo diga, es que hable con el corazón, porque cuando el corazón habla, sobran las palabras. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió en sí y reconoció y dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Escucha, mi iglesia, él sabía que había ofendido a Dios, pero también había ofendido a su padre. Muchas veces nosotros no hemos entendido que ofender a una persona estamos lastimando a Dios. El agredir a una persona estamos ofendiendo a Dios. El pecar contra una persona estamos pecando contra Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces,
Por eso cuando Jesús vino dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús? Necesitamos cambio de pensamiento. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Viniendo a Cristo. Cuando dejo que el Espíritu Santo renueve mi mente. La palabra lo dice en Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. El rey David decía: crea en mí un corazón recto, íntegro delante de ti, Dios. Mientras Dios no obre en nuestra mente, en nuestro intelecto y en nuestro espíritu, no puede haber cambios, mis amados hermanos. Por eso Juan el Bautista, cuando la gente estaba llegando al bautismo, Juan se les queda viendo y les dice: ¿quién les dijo a ustedes que las víboras se bautizan? Juan, ¿qué está diciendo? Generación de víboras. Fíjate qué mensaje poderoso. ¿Y por qué Juan les dijo generación de víboras? Porque la víbora cambia de pellejo cada 8 meses, pero sigue siendo víbora. ¿No me entendió? Usted puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero usted no cambia. ¿Por qué? Porque usted no se ha arrepentido genuinamente en su corazón. Hasta que no llevemos nuestro corazón a Cristo, hasta que no nos arrepintamos correctamente, hasta que no hagamos nosotros la voluntad correcta que el Padre nos está pidiendo, entonces podemos avanzar en la vida y entonces podemos gozar de una verdadera libertad en Cristo Jesús. Y no necesitaremos, ¿me estás oyendo, iglesia? No necesitaremos de los analgésicos que el mundo nos ofrece. Sí, ¿a qué quiero decir analgésico? Calmantes nada más. Esos momentos que tienes a veces de placer, de locura, que te vienen. Por eso hay cristianos que a veces dicen: una no es ninguna, y dos pues es apenas una y ahí no la llevamos, ¿no? Escúchame lo que te digo, esos son analgésicos, porque cuando tú te has arrepentido de corazón, no necesitas de ese vino que hay disolución, sino hay un vino celestial que es el vino del Espíritu Santo. Si vas a aplaudir, aplaude en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. No necesitas de los calmantes que el mundo te da, porque estás completo en Cristo. Alguien diga: estoy completo en Cristo. Entonces, escúcheme lo que le digo. Ese es el detalle. No dejes que tus pensamientos negativos te atrapen, porque son mortales. Todo depende de ti. Por eso es importante tener a Cristo, porque cuando tenemos a Cristo está el Espíritu Santo que nos ayuda a toda verdad y a toda justicia, y no nos suelta de su mano. Él es el Paracletos, Él es el ayudador, Él es el que me extiende la mano cuando yo no puedo, el que me anima cuando no tengo fuerzas, el que me levanta cuando yo estoy caído. Es el Espíritu Santo el que sopla aliento de vida en mi ser. Amén. Ahora, muchos conflictos de las personas están en sus emociones. Por eso dije hace un momento que son cambiantes y no pueden a veces darse cuenta de eso. Y se traicionan a sí mismos porque a veces no quieren. A veces es que yo no quiero ser así. Entonces ahí hay algo profundo en el corazón. ¿Por qué si dices que no quieres ser así? ¿Por qué eres así? Porque hay un problema interno que hay que resolver. Y mientras usted no arregle eso, es como cuando tiene un granito lleno de pus y usted nomás le pone pomadita hasta que les... ¡Ah! Hola, buenos días. Había un hermano, ya les platiqué esta historia, se la voy a volver a platicar. Había un hermano enfermito, bueno, porque tenía a veces, hay nacidos que salen en todas partes, ¿verdad? Pero a este hermano le había salido un nacido en el pecho, un granito, y le fue creciendo y creciendo. Y había oración en ese templo, y todos los días los hermanos oraban y oraban y oraban y oraban. Y Señor, sana al hermano. Y el hermano lloraba: sí, Señor, sana. Y le dolía porque ya le estaba creciendo, ¿verdad? Y pues el miedo. Pero en esa congregación había un hermanito, no sé cómo llamarlo, retrasadito mental, tontito, pero ni tan tonto, ni tan tonto, que él todos los días veía que los hermanos, él como estaba retrasadito, él nomás los veía y él nomás movía la cabeza y le hacía así, con sus manitas le hacía así. Y los hermanos ahí reprendiendo demonios y en el nombre de Jesús, espíritu nacido, de nacido sal fuera. Y otro le echaba aceite y todo. Y un día ese hermanito, medio tontito, que Dios lo bendiga,
Pastor, ¿por qué es así? Porque es la verdad. Estaba viendo que llevaban varios días que estaban orando por ese hermano y estaba la cosa seria. Y entonces agarra una Biblia como la de usted, hermano, préstamela. Agarra la Biblia y viene el tonto, y estaba hincado. El hermano estaba así hincado y tenía todo aquí el pecho, ¿verdad? Y estaban orando por él, le estaban ungiendo. Entonces viene el hermano, el tontito, y viene y agarra la Biblia y se acerca en el mero pecho, en el nombre de que tú, que explota, hermano. Imagínate el grito de acá. Todo el mundo orando y nunca sanaba, hermano. Y aquel tontito, mira, ni tanto, agarró la Biblia en el nombre de que tú, pácate, hermano. Santo remedio. Hasta que no saques la pus, te curas. Como la espina del cocume, del nopal, o no sé cómo se llame, de la tuna, la estilla de madera, la de fierro, no sé cómo se llame. Ahí la traes. Y te duele, y te pones agua caliente con decirte, déjate de cosas. O ves a que te la saque un cirujano, usted con una hoja bien caliente, así como las vacas cuando las marcan así. Te va a doler. Pero hasta que no la saques, te vas a curar. Mientras tú no arregles situaciones emocionales que hay internamente en tu corazón, así vas a estar. Hasta que va a llegar el momento en que no vas a poder. Y tú mismo te vas a sentir decepcionado. Y muchas de las veces por eso tenemos gente que dice, no, es que ya lo llevé al encuentro de la iglesia Manuel, lo llevé a agua tibia, digo agua viva, y lo llevé a no sé qué, y lo llevé a Oasis con el pastor del aire, y puro aire le echó. Y hermano, ya lleva 4 encuentros. Pues aunque lo lleves a 7 encuentros, no va a pasar nada. Porque el problema no es el encuentro, el problema es la persona que no ha hurgado, que no ha escarbado. Ay, gloria a Dios. Alguien está oyendo lo que estoy hablando. Porque ahora es muy fácil al pecado sacarlo en el nombre de Jesús. No, el pecado no se saca en el nombre de Jesús. El pecado es perdonado en la cruz del Calvario. Lo que se sacan son demonios. A veces que practicamos liberación donde no hay liberación, señores, donde son asuntos emocionales, donde son patologías. Ay, Padre Santo, habla en esta mañana. Escucha, mi iglesia, donde no sabemos ni cómo entrarle al asunto. Pueblo de Dios, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú tienes que ser libre en Cristo Jesús y gozarte. Amén, hermano. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Amén. Amén o no amén. Por eso es que a veces la gente no sabe ni qué rollo y le ponen aceite. Yo también creo en el aceite, ya hasta me lo acabé aquí. Y sí, lo llevamos al encuentro. Sí, pero a veces no es eso. Dijo un hermano, yo quiero que usted ore por mí porque usted tiene más poder. Y me le quedo bien. ¿No me bañé o qué? No, pastor, no me malentiende. Le digo, no, es que tu problema no es la oración. Tu problema es que traes asuntos no resueltos. Tu problema es que traes broncas emocionales ahí que no has querido enfrentar porque le huyes. Y tú quieres que con una oración que haga alguien, creas que ya... No, señores. Mucha gente puede orar por ti y tú vas a seguir en lo mismo hasta que tú no enfrentes tu propia realidad, hasta que tú no escarbes en tu corazón lo que necesitas cambiar y separar lo que es un problema y lo que es un pecado. Y cuando tú hagas esa diferencia, tú vas a poder entender cuándo viene la ayuda del Espíritu Santo y cuándo tienes que aplicarte para poder salir adelante de la situación en la que tú te encuentras, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos victoriosos por la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Aplaudan el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? A su nombre y a su pueblo. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? Libres de la opresión, de la depresión, de la ansiedad. Tenemos que ser libres, hermano.
Para poder, por eso a veces no alabamos a Dios con libertad, por eso hay cosas que a veces no, la verdad, como que si estuviésemos automatizados. No, hermano, no somos máquinas programables, somos corazones arrepentidos en Cristo Jesús. Y cuando Dios ve un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, entonces Dios se agrada y derrama su Espíritu Santo y eres transformado y eres bendecido. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Aun cuando seamos cristianos, tenemos que tener esa actitud para cambiar correctamente nuestra manera de pensar. Porque el hijo pródigo era hijo, pero vivía en la miseria. Somos cristianos, pero a veces estamos amargados. Somos cristianos, pero a veces estamos deprimidos. Somos cristianos, pero a veces no tenemos esa libertad. Entonces dice la gente, ¿dónde está el asunto? Escucha, mi iglesia, si me estás escuchando. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. ¿Y quién le quitó las vendas? Los discípulos. Le dijo Jesús, vayan y quítenle las vendas. Lázaro resucitó vivo, pero tenía vendas. Tú estás en Cristo, pero a veces sin darte cuenta tienes ataduras, vendas mágicas que tienes que cortar en el nombre de Jesús. Manías que tienes que cortar en el nombre de Jesús. Arrepentirte de cosas que necesitas arrepentirte en el nombre de Jesús para poder gozar de una verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 5:23, por favor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5:23. Y mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? Mateo 5:23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay muchos que para no ofrendar, no, yo no, ¿por qué no ofrenda, hermano? Porque estoy peleado con mi esposa. Ah, mira qué chistoso. Pues la Biblia no dice que no ofrende, la Biblia dice que la dejes aquí y luego te vayas y te reconcilies. Ya después que te reconcilies vienes y dice, Señor, la ofrenda que te dejé la semana pasada, recíbela en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿a dónde quiero llegar con este versículo? Dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo Dios es, si tú no estás bien con tu prójimo, tú no estás bien conmigo. Si tú no estás bien con tu esposa, tú no estás bien conmigo. Si tú no estás, o sea, quiero que entiendan lo que estoy hablando. No estoy hablando que sea un problema de alguien, sino de usted. Que el problema sea causado por nosotros. Cuando el problema es ajeno a nuestra voluntad, no hay ninguna situación ahí que discutir. Pero cuando yo soy el problema, cuando yo soy el que agredo, cuando yo soy el que ofendo, cuando yo soy el que tomo malas decisiones en mi matrimonio, entonces yo soy responsable de esas malas decisiones. Y Dios me dice que si no estoy bien con mis hijos, si no estoy bien con mi esposa, mi cónyuge, entonces no puedo estar bien con él. Por eso es que la palabra dice, no, si no puedes amar al que ves, menos podrás amar al que no ves. ¿Sí estás entendiendo lo que dice la Biblia? La carta de Juan dice esa palabra. Si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Si no estás bien en tu familia, con los que te rodean, no podrás estar bien con Dios al que tú no ves. Por eso es que hay personas que es más fácil a veces, perdóneme decirle algo, pero hay veces que hay personas que se les hace más fácil cambiarse, y no lo digo porque se cambió de congregación, no, ay, entonces me voy a regresar, no te regreses, no vas, escúchame por favor. Ay, pastor, yo también que me sentí aquí, no, síguese sintiendo bien, pero déjeme terminar esto. Por eso hay gente que luego de repente se le hace más fácil, en lugar de pedir perdón, en lugar de arreglar la situación, se cambia de congregación, porque es más fácil llegar a un lugar donde nadie me conoce y donde todos creen que soy una perita en dulce. Casi la Virgen María. Es más fácil pasar de incógnito en un lugar que no me conocen y que me vean que yo adoro, que yo canto. Porque te voy a decir algo, hay gente que adora y canta, pero está enojada con su prójimo. Hay gente que adora y canta, pero no puede ver a su hermano. ¡Ay, papá Dios! Me dolió hasta el hueso. Hay gente que alaba
y adora, pero tiene odio en su corazón, tiene resentimiento. Y a veces el enemigo se aprovecha de eso. Y viene el enemigo a tu mente, repito, a tu mente, y te dice: ya ves, estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué estás aquí si no puedes ver a tu hermano? Ya ve, mamá, ¿y usted para qué me trae a la iglesia? Si usted bien sabe que su hija y yo no nos podemos ver. ¿Ya oyó lo que dijo el pastor? ¡Qué fácil! No tomes esa actitud. Escucha lo que te voy a decir. Agarra el toro por los cuernos y ve y habla con la persona y pídele perdón si la ofendiste, y si no, pues que Dios arregle ese asunto, pero que no dependa de ti, que si está en tus manos pedir perdón, pide perdón. Repito, por eso hay gente que se le hace más fácil irse de una congregación que arreglar un problema en la congregación, porque no quiere pasar la vergüenza. Ese es nuestro problema, que a veces no queremos pasar la vergüenza de que, ay, el pastor nos va a sentar a los dos, ay, ¿qué testimonio estoy dando? Pero si ya ni tienes testimonio, hermano, ¿de cuál testimonio estás hablando? Ya está por los suelos. ¿Qué más da? Siéntese y reciba la corrección, la instrucción, la exhortación, la amonestación, y reconozca, porque el primer paso para ser bendecido es reconocer que necesitamos la ayuda y llegar y decir: ¿sabe qué? Sí, yo sé que me levanté esquizofrénico, pastor, perdóname, no tomé mi cafeína, o sea, mi cafecito, y el del Didi me cobró 90 y me había dicho que 70. Luego editamos eso para no darle publicidad. Hola, buenos días. Es más fácil que tú puedas reconocer eso, porque cuando tú reconoces eso y cuando tú confiesas eso, hay una tremenda bendición en tu vida. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuántos de ustedes, y vamos a ser honestos, cuántos alguna vez ustedes pasaron al confesorio? Nadie. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Esos sí son buenos católicos. Dios bendiga que Dios bendiga a los católicos. Amén, hermanos. Otra, a ver, que Dios bendiga a los católicos. Amén. Amén. ¿Por qué iba? Bueno, usted no, pero nosotros sí. Entonces, escúcheme lo que les digo. Escúcheme lo que les digo. Usted, cuando iba al confesionario, ¿veía a la persona que estaba detrás del confesionario? ¿Verdad que eso es bien fácil? Eso se llama confesión religiosa, ¿verdad? Porque pues no me ve, no sabe quién soy, y entre tantos no me va a reconocer. Y entonces usted se acercaba ahí a la hora del confesionario y decía: ¿en qué le puedo servir, hermana? Y ya sabe, llegaba la Chabelita: ¡ay, padre! Te confesabas. Y era muy cómodo porque nadie te veía. Porque tú no veías el rostro del padre, del sacerdote, del párroco. Y era muy cómodo. Y lo podías hacer cuantas veces fuera necesario. Pero la confesión de lo que la Biblia habla para que yo sea sanado y para que a mí me ayude, es que yo tengo que ver a mi hermano, al que yo ofendí, al que yo lastimé, al que yo herí. Y yo le tengo que pedir perdón a él, porque esa es la enseñanza bíblica. Pero a veces nosotros no queremos sufrir esa vergüenza de ir, y a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja reconocer que hemos fallado, que lastimamos, que hicimos algo que no deberíamos de haber hecho y no reconocemos. Y muchas veces, por no reconocer nosotros, entonces entramos en esos problemas espirituales y emocionales, porque vamos cargando con cosas que no debemos de cargar. Escúchame lo que te digo, porque ahí se aprovecha Satanás para sacar todo aquel sentimiento contrario, y refrescártelo en tu memoria en momentos de dolor, de crisis, de ansiedad, de depresión, y todo tu mundo se transforma negativamente. Y tú dices: ¿por qué estoy así? Porque tú no pudiste confesar lo que debiste haber confesado. Pastor, ¿y por qué dice eso? Vaya a su Biblia, Santiago 5, vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia, Santiago 5:16. Usted tiene que buscar a una persona correcta. Puede ser tu padre, tu madre, alguien tiene que ser espiritual y profesional, sobre todo. Puede ser tu pastor, tu pastora, quien tú tengas la confianza. ¿Me estás oyendo, iglesia?
Dice, confesaos los unos. ¿A qué? ¿Qué? Y orar unos a otros para que seas. Debemos de abrir nuestro corazón en la confesión con la persona correcta. Porque esa persona va a ser espiritual y profesional. Va a orar por ti, te va a dar un consejo, te va a orientar, va a procurar tu bien, te va a bendecir porque quiere tu bien. Ese es el amor de un cristiano, hermanos, como pueblo de Dios. ¿Sí me estás oyendo? Alguien está aquí conmigo en esta mañana. Si tú supieras cuántas cosas traigo en este ronco pecho. Es una sepultura abierta no, cerrada. Si tú supieras cuánta gente ha llorado aquí ha llorado. Hombres, niños, jóvenes, mujeres. Y yo tengo que ser espiritual y profesional, porque sé que esa persona necesita ayuda. Te voy a decir algo en esta mañana. Perdóname por lo que estoy hablando, no sé, pero te lo digo en el espíritu. ¿Por qué crees, por ejemplo, que cuando juzgan a una persona, sobre todo en los Estados Unidos, les preocupa tanto la confesión? Aunque ya tienen la evidencia, tienen el video, tienen la evidencia pericial, tienen todo ya, el gringo es así, ya sabe, ya no. ¿Sabes por qué al gringo le importa tanto escuchar al condenado? O sea, al que está sentenciado. Porque ellos dicen, cuando tú salgas de la cárcel, yo quiero estar seguro que vas a reinsertarte en la sociedad. Yo quiero estar seguro que salgas con un corazón arrepentido. Yo quiero estar seguro que salgas para volverte a ser una persona normal en la sociedad y para que te cures a ti mismo. Eso es lo que el gringo piensa. No es porque tenga el morbo de saber cómo lo hizo y para qué lo hizo. No, porque quiere la salud del que está condenado. Porque ya sabe que hay una sentencia a lo mejor de muerte, ya hay una sentencia de 40, 50 años, pero dice, por lo menos quiero que tu corazón descanse, porque si tú no te confiesas, te carcome poco a poco y a cada instante en tu alma, en tu mente, y te va consumiendo. Por eso dice la Biblia que el espíritu triste seca los huesos. ¿Y por qué? Porque a veces no confiesa. Si usted necesita ayuda, pida ayuda. Y usted diga, yo necesito que alguien me ayude. Yo necesito la liberación, necesito la administración, necesito la bendición. Escucha, mi iglesia, si me estás escuchando en esta hora. ¿Para qué? Para que tú no vuelvas a lo mismo y no tengas ese problema, porque si no continuamente vas a estar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y van a pasar años y años y años y nunca cambiarán situaciones en tu vida porque tú no has tomado la decisión de confesarte. Es por eso que muchos cristianos, aún después de que le dijeron a Dios y se arrepintieron de lo que hicieron, siguen atados. ¿Y cuál es la razón de que siguen atados? Porque nunca le confesaron a una persona. ¿Es malo confesar? No, señores, no es malo confesar. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay nada oculto. Otra vez, delante de Dios no hay nada oculto. Te voy a decir algo. Sí está en tu Biblia cuando pecó David. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Y es vergonzoso? ¿Y por qué Dios permitió que estuviera en la Biblia? Por alguna razón. ¿Cuál fue el pecado de Noé? Se emborrachó. ¿Cuál fue el pecado de Abraham? Negó a su esposa y se la dio a otro, y Dios lo libró. En la Biblia nunca Dios oculta los peores pecados de sus hijos, siendo Dios. Porque cualquiera de nosotros, escucha mi iglesia en esta mañana, cualquiera de nosotros como padres, como madres que son ustedes, la ropa sucia lo mejor que se puede, escóndela y que no se den cuenta que mi hija salió embarazada, porque ¿qué va a decir la sociedad? Que mi hija salió embarazada. ¿Qué va a decir la sociedad? Bueno, yo quiero abrir mi corazón esta mañana. Y si no me amas, no me ames, no importa. Pero te voy a abrir mi corazón. ¿Estás listo para lo que te voy a decir? Y de pronto tu marido te pegó aquí, traes el ojo bien morado. Y luego llega, ¿qué te pasó? Te dice la tía, la sobrina, la prima. Es que me golpeé con la recámara. Tanta puntería tenía la recámara.
Escúchame. Y luego va allá y valiente que no, vamos a la denuncia, vamos. Oye, y ya le hicieron el examen. Y esto, no, es que amarrando el perro me hizo esto. Dice el médico legista y dice los que están ahí, ¿sabe qué? Ya nomás tómele la declaración, le encanta la mala vida. ¿Cuál es el problema? No confesar. ¿Qué es lo que me ata? No confesar. No decir lo que yo sé que tengo que decir, cuando lo tengo que decir y a quien se lo tengo que decir. Porque no es a cualquier persona. No es con cualquier persona. Por eso el enemigo toma todas esas cosas emocionales, sentimentales, hace un licuado y se vuelve depresión profunda y una opresión y ¡pum!, explota en ti. ¿Y qué haces? Pues lo impensable, lo inimaginable. ¿Estás oyendo lo que estoy hablando? ¿Todavía tienen ganas de escuchar o ya termino, hermano? O sea, quiero que entienda algo, porque esto es para nuestra libertad, nuestra bendición de nosotros, para que tú, como Cristo quiere nuestra completa libertad, porque en Cristo somos libres, hermano. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, amén o no amén, hermanos. Amén o no amén. Si va a aplaudir, aplaudan en el nombre de Jesús. Por eso no hay mejor cosa poderosa cuando alguien confiesa y dice, mira, y esta es la terapia, escúchame, y yo no quiero hacer esa terapia, solamente lo digo, porque en muchos lugares lo hacen. Por eso en Alcohólicos Anónimos usan esa terapia, y agarran en Alcohólicos Anónimos, se separan, no sé cómo se llame, tribuna, o no sé cómo le digan, así le dicen, tribuna, y ahí empiezan, no, yo era esto, yo me gastaba el dinero, compañeros, amigos, y ya sabes cómo hablan, ¿verdad? Y yo les quiero decir que yo soy un gran médico, pero miren a dónde ha hecho el alcohol conmigo. Y yo mi dinero lo gastaba aquí, me metía allá. Los hacen confesar. Porque la confesión limpia, la confesión libera. Santiago 5:16 no está ahí por estar. Santiago 5:16 dice, confiésense los unos a los otros sus ofensas, los unos a los otros arreglen sus corazones para que seáis sanados. Por eso hay veces que la gente está enferma, y no está enferma tanto porque sea vulnerable, aunque sí, pero está enferma porque hay cuestiones del alma que rebotan en el cuerpo. Escúchame, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Aprende eso, por favor. Hasta que no confiesas, hay una liberación en ti, y si le pides al Espíritu Santo ser liberado, es mucho mejor, porque el Señor quiere nuestra completa libertad. Alguien le da un aplauso fuerte a este Cristo maravilloso. ¿Quién dice amén? Ahora, termino con esto. 4 puertas que yo tengo que cerrar. 4 puertas que yo tengo que cerrar con arrepentimiento. Primero, la puerta del perdón. Tengo que perdonar. Perdona y busca perdón si tienes que hacerlo. Esas ofensas guardadas, no resueltas, tienes que arreglarlo. Segunda puerta, tienes que dejar el orgullo. Dejar de confiar en tu propia sabiduría y en tu fuerza. Deja eso de que, ¿y qué van a decir? ¿Y qué? Deje eso, en el nombre de Jesús. ¿A poco, le voy a decir una cosa, a poco no es bonito que usted de pronto venga alguien aquí, le testifique y le diga, yo era con todo respeto, yo era homosexual? Todo morboso. ¿A poco no sientes hermoso de alguien transformado? De alguien que diga lo que era y que ya no es. ¿Tú crees que era fácil para la samaritana predicar a Cristo después de enfrentarse al maestro de maestros y de ir por toda la ciudad pregonando el mensaje de salvación? No era fácil, porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero esa mujer se arrepintió, esa mujer reconoció a Cristo, y esa mujer con ese arrepentimiento se fue por toda la ciudad de Samaria predicando el evangelio, y toda la ciudad de Samaria se convirtió. ¿Y sabes por qué se convirtió? Porque vio la confesión y el arrepentimiento de una mujer que genuinamente había lavado sus pecados en la sangre del Cordero. ¿Sí me estás oyendo, iglesia?
Por eso, y voy a tratar de terminar, por eso a veces la familia no se convierte, porque no hay cambios, porque no hay transformación. Y dices que están duros. No, el duro eres tú, corazón. Ellos están más blanditos que nada. Pero ¿sabes qué? Hace falta reconocer y dejar nuestro orgullo y dejar nuestra soberbia y dejar de confiar en nuestra sabiduría y dejar de confiar en nuestra fuerza. Número 3, la tercera puerta que yo tengo que cerrar es dejar de robar a Dios y a las personas. Sí, porque a veces a la familia le robamos nuestro tiempo como padres. A veces le robamos el tiempo a nuestros hijos. A veces le robamos al patrón, operación hormiga, que no se dé cuenta, 5 tornillos una semana, 10 tornillos la otra. Y ya para cuando acuerdo tengo una ferretería. Y también, y se valga decir, ese no es el tema, dejar de robar tus diezmos a Dios. Dijo G. Ávila, alábele si puede. Porque el diablo de todo se aprovecha. Y la puerta número 4, mis amados hermanos, y yo termino con eso, en el nombre del Señor, es dejar las puertas cerradas de toda inmoralidad sexual. Si no cerramos esas puertas, Satanás siempre va a venir a acechar nuestra vida y va a hacer un licuadito con todo lo que tienes ahí en tus emociones, te lo va a dar a tomar y siempre vas a estar que no das una. ¿Por qué? Porque hay ataduras que tienen que romperse en el nombre de Jesús. Todo lo que no es de Dios. Y usted me va a preguntar, ¿qué es una inmoralidad sexual, pastor? Todo acto sexual fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer, y que no es de Dios. Escúchame, porque no es de Dios. ¿Cuántas puertas no estarán abiertas? Solo mencioné 4. Pero ¿cuántas puertas? Cada una de ellas tiene una esencia importante que tenemos que cerrar. Y yo creo que todas son importantes. Por ejemplo, el perdonar. ¿Cuántas cosas no tenemos que perdonar? ¿Cuántas cosas no tenemos que resolver? Tenemos que hacer. Y si tú lo haces, realmente vas a poder ser bendecido y te vas a sentir bien en el nombre de Jesús. Y vas a caminar en la verdadera libertad en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser libres en esta tarde? ¿Cuántos quieren ser libres? Póngase de pie en esta mañana.